Semanario Local presenta Contrarreloj, una entrevista virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Café Quieros de la ciudad de Osorno, en la Galería Viller, para conversar junto a Bernardo Candia de algunos temas que hoy día son parte de la contingencia local, con un sol de otoño que golpea la faz de las blancas casitas del sur de Chile. Bernardo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Claudio. Una vez más acá para compartir nuestras opiniones con respecto a la contingencia internacional, nacional y local. Y hoy día traemos un libro, como ha sido ya La tónica de Pablo Ceballos, sello, que es Cuando el crimen reza. Este es un texto que es altamente recomendable, es un tema que en Chile es pertinente de darse cuenta de que ya existe, está instalado, y cómo las estructuras criminales utilizan lo que es el credo, las creencias del pueblo cristiano para sus fines y su justificación en torno a lo que es el crimen organizado. Por lo tanto, es altamente recomendable. Es un texto de fácil adquisición, está entre el orden de los 15 a 20 mil pesos y por lo tanto se recomienda para efectos de tener una situación o un diagnóstico de lo que sucede con el crimen organizado a nivel mundial, latinoamericano y específicamente en Chile. El libro parte con un relato desde Sicilia, en Italia, para dar cuenta de lo que es el fenómeno a nivel latinoamericano y especialmente en nuestro país llamado Chile. Efectivamente, es un tema interesante del cual se ha dicho y se ha hablado mucho. Hay anécdotas o experiencias muy simpáticas, por ejemplo, en la conformación de la mafia. Te quiero contar que el crimen organizado comenzó la venta de un metacarpio, que es un hueso del dedo de San Pedro Pescador, entonces como reliquia. Y cuando la Iglesia Católica supo que estaba a la venta, pidió a los compradores que se acerquen a la iglesia para donar este hueso y juntaron como 2 camiones con huesos, porque la mafia había hecho un verdadero negocio con el tema de la fe. Y generalmente en torno a la fe ha existido permanentemente un negocio, al extremo de que hay conceptos que están bien recibidos, como es el turismo religioso, que se da sobre todo para las festividades importantes de la fe, y que también le ha dado paso a distintas creencias del narcotráfico, por ejemplo, a la Virgen y a otros cultos o prácticas que hacen ellos con fe incluso para salir a delinquir. Claro, lo que pasa es que acá el tema es bastante más complejo y serio en términos de lo que es el propósito, porque la fe, todos necesitamos tener fe o creer en algo. Y por lo tanto lo que le permite a ellos la fe y sus creencias y la distorsión que se produce en los valores cristianos y de todo el simbolismo que significa eso, es básicamente para darle un sentido a su vida, para la justificación del criminal frente al delito, en donde se confunde el bien con el mal, y de tal forma de que no existe una línea clara entre el bien y el mal, y por lo tanto no hay conciencia cierta con respecto al tema. Entonces, ojo con esto, es un tema que viene para quedarse, viene para darle un sentido a la vida de muchas personas que hoy día, tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia, digamos, evangélica, las iglesias evangélicas, están fuera de un contexto de que es mucho más complejo. Hoy día nuestras creencias religiosas van en retirada, no hay una mayor cultura sobre esto, y yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que está pasando en Chile, y quiero tomar este tema para plantear lo que ha sucedido con el Ministerio de Seguridad Pública en Chile. Yo creo que hoy día tenemos una ministra que ha tenido una instalación bastante compleja, por decirlo menos, con respecto a lo que es en el Ministerio de Seguridad, con hechos que hoy día son de difícil explicación. De verdad, yo creo que aquí la ministra no ha dado el ancho. Hoy día nos enteramos de que desarticuló una unidad. Imagínate, Claudio, una unidad que tiene por propósito y está establecido en la ley de Ministerio Público, recientemente constituido el año pasado, en donde existe una unidad que tiene por objeto
articular o coordinar los datos tanto de investigación, gendarmería, como de la PDI, Carabinero, y todas aquellas instituciones que tienen estadísticas, y esta unidad lo que hace es aunar los esfuerzos, analizar eso, y por lo tanto es una unidad técnica de inteligencia que te permite generar conocimiento y generar, digamos, o darle sustento a las políticas que vas a desarrollar. Bueno, esto está establecido en la normativa. Esta es la unidad de soporte de la inteligencia policial, es la técnica, la medición del dato. Pero no es la inteligencia... como se entiende de la inteligencia. Claro, pero no es la inteligencia de Carabinero ni de investigación. No, es una unidad. Es una unidad de análisis... Multisectorial. No, es una unidad de coordinación de los esfuerzos que se hacen en forma sectorial. Porque si algo tiene Chile son lo que llaman la cultura sectorialista, es decir, no conversan todos los ministerios. Claro. Y por lo tanto esta unidad tiene ese objetivo. Bueno, la ministra como gran cosa desarticuló esto. Y hoy día no tenemos esta unidad. El que la presidía renunció porque le desarticularon la unidad. Seguramente se sintió pasado a llevar. Obvio, pues, o sea, si te quitan los funcionarios, claro, no existe. Ahora, la pregunta es, ¿tiene la facultad para hacer esto la ministra? Yo haría la consulta a la Contraloría porque esto está establecido en la ley. En la ley te dice que tienes que tener esta unidad. Por lo tanto, aquí los parlamentarios tendrán que fiscalizar eso. En segundo lugar, y esto es lo más grave, el día 5 o 6 de abril va a tener que concurrir al Parlamento el director nacional de la PDI a explicar si fue él el que le solicitó la renuncia o no fue. Pero, ojo, aquí ya le construyeron un escenario. La ministra dice que fue el director nacional y el presidente sale a respaldar esas declaraciones y dice que fue el director nacional. Por lo tanto, aquí ya le dijeron, mira amigo, usted tiene que decir de que usted le pidió la renuncia a la tercera a bordo de la unidad de inteligencia contra el crimen organizado. Por el lado de falda, por el tema de falda. Ese es el fondo de telón, ese es el fondo es el telón de fondo de esta situación. Yo creo que aquí estamos en presencia de una mentira que se ha ido institucionalizando y que de verdad es preocupante, porque si hay algo que hay que abordar en Chile en forma transversal, en forma seria y responsable, es precisamente el crimen organizado, que ha permeado muchas instituciones. Piensa tú, Claudio, que hace poco aparece en Los Ángeles otro territorio en donde operaba una unidad del crimen organizado vinculado con una jueza, con dos abogadas, claro, defensoras de criminales, digamos, de narcotraficantes, un fiscal y un defensor público. O sea, tiene 5 personas vinculadas a... En un territorio. En un territorio vinculadas, digamos, a un tema tan importante como es el Poder Judicial. Es decir, ese es un caso que simboliza y que llama a la preocupación, y más que a la preocupación, a la ocupación de cómo evitamos este tipo de cosas. Entonces, cuando tú tienes una ministra que no cumple su rol, que está metida en otros temas, que no es implementar, y además, mira... Que parte con el pie izquierdo. Parte con el pie izquierdo, pero además uno se da cuenta de que este gobierno no tiene un proyecto de desarrollo país. Llegan a improvisar, llegan, digamos, no con políticas claras. Es decir, su programa, de verdad, no tienen ningún programa más que ideas sueltas y eslogan. Prueba de ello es el otro tema que vamos a tratar acá también, que tiene que ver con el ministro de Hacienda, que en el fondo se ha constituido y se ha reducido a ser un contador. Es decir, él no es un ministro de Hacienda que tiene que sopesar las medidas que toma. En consecuencia, él se autolimitó, dijo: yo soy un contador, tanto me ingresa, tanto me sale. Es decir, hoy día, por ejemplo, aparece de que, informe de la DIPRE, o sea, esto es objetivo, que la famosa caja, hoy día aparecieron 3.600 millones de dólares por arte de magia. Es decir, como dicen, dato mata relato. Claro. Y eso obviamente da cuenta de la falta de conocimiento de lo que es la estructura pública. Acuérdate que nosotros también dijimos que en este mismo programa de que la caja que se cierra
30 de diciembre, es una caja que evidentemente todos los gobiernos lo hacen y se cierra con lo menos posible porque gastaste todos tus recursos acá. Por un concepto de eficiencia presupuestaria que hay que gastar Entonces, aparece este informe ahora del mes de enero y febrero que da cuenta, digamos, de los flujos de entrada, porque esto es fluctuante. Imagínate, nosotros este mes, abril, viene todo lo que es el tema de donde tú haces la declaración de tus impuestos. El Estado va a recaudar X cantidad, no lo sabemos, pero a fines de abril, mayo, ya vas a saber cuánto se recaudó por concepto de tributario. Es decir, esto es fluctuante. ¿Qué es lo que importa y lo relevante? Es el marco presupuestario. Y el marco presupuestario fue aprobado por el Estado de Chile a través de la Cámara de Diputados y el Senado, y más el Ejecutivo, y son 98.000 millones de pesos que tienes que distribuirlo en todos los 26 ministerios, pero además financiar todas las obras que tú te comprometiste. Y en segundo lugar, no es que vayas a recibir inmediatamente los 98.000 millones, eso está proyectado el ingreso que va durante todo el año. Claro. Entonces, es decir, hay una planificación fiscal. Hay una planificación y eso es lo importante y lo relevante. Lo que hay que ponerle énfasis es que todos estos ingresos que son por concepto de, qué sé yo, venta de litio, venta de cobre, de plata, oro, más digamos los tributos que tienen que pagar. ¿Y sabes cuál es el problema de Chile? Y que Impuestos Internos debería dar una respuesta. Hay gente que aquí no está pagando sus impuestos. Hay gente que está evadiendo. Hay gente que, y uno lo ve en la vida cotidiana. ¿Cuántos negocios pequeños hoy día no te dan boleta? Tú vas, no, ni siquiera te preguntan, porque está la boleta electrónica, ¿no es cierto? Pero muchos no te dan la boleta, simplemente, y además te preguntan en forma descarada, ¿quiere boleta? Cuando la ley obliga que tú tienes que dar tu boleta, porque de lo contrario, yo tendría el legítimo derecho de decirle, ¿sabe, amigo? Usted tiene que cobrarme el 19% menos, porque esa es mi plata. Claro, yo contarte que para que yo esté en el mercado público, yo tengo que hacer un pago anual. Nunca me ha llegado a una boleta o una factura de mercado público y es una institución del Estado que debiera emitir alguna boleta porque no están exentos de impuestos. Es más, me cobran por un servicio que ayuda a mejorar la efectividad del Estado en cuanto a contratación pública. Pero es el país en el que vivimos. La idea es que las nuevas autoridades de gobierno empiecen a participar de un proceso de cambio de aquellas cosas que estén mal y no sigamos en el mismo juego, porque hoy día perder el tiempo hablando de las faldas de la ministra de Justicia y el funcionario de la PDI no debiese ser el tema principal, pero es el relato que se come cualquier otro relato, cualquier otro esfuerzo que esté tratando de instalar un gobierno que le ha costado aún instalarse. Bueno, si tú lo observas a nivel nacional, el nombramiento de los Ceremi ha sido un fiasco. Personas que, por ejemplo, caso emblemático el de Biobío, nombran a un joven en educación y no alcanzó a asumir cuando ya estaba destituido. La ministra dijo que ella no había firmado el decreto de nombramiento, por lo tanto fuera. Aquí al lado de nuestra región, en Los Ríos, nombran a un CDM de obras públicas, duró un día y en la tarde ya no era CDM. Es decir, si tú te das cuenta los desaciertos, y acá en la región de los lagos, la CDM de Educación alcanzó a durar aparentemente un par de días, 2 o 3 días, y fue nuevamente destituida, o ella renunció, pero al final renuncia la gente porque debe haber tenido una presión más o menos a través de las redes sociales. Entonces tú ves un gobierno que ha estado improvisando, un gobierno que no tiene un relato construido creíble y confiable, y en segundo lugar, yo lo que echo de menos acá es un proyecto de desarrollo país. Yo creo que esta gente llegó a improvisar. Se fueron estos improvisadores de la izquierda de Ñuñoa y llegaron los cuicos menos preparados todavía. Hay un algo de cierto en lo que usted dice, y también tiene que ver con la falta de estructuración fuerte de los partidos políticos que componen la centroderecha, puesto que cuando uno revisa los comentarios de la gente que integra el sector político del gobierno, uno se da cuenta que la mitad de los Ceremis no tienen una vinculación con las personas que están en las bases, o la gente simplemente no los conoce, o son personas que conocen aislados, y en algunos casos hasta causan sorpresa. Vamos a ver algunos comentaristas a través de medios de comunicación que hoy día asumen como Ceremi que van a tener que llegar un momento a establecer cuál es la prioridad. Corregir contra el gobierno aquello que no se está haciendo bien,
o renunciar al pago que se le hace por cumplir el rol de ministro, porque la consecuencia se va perdiendo en el camino. Pero mira, si uno observa ¿Se notó a qué me referí? ¿No? se va observando cosas que suceden cotidianamente. El otro día el gobierno anunció con bombos y platillos, y me parece bien, que aquí todos los que ganaban más de 1,5 millones tenían que pagar su CAE. Bueno, ¿qué es lo que el CAE? No es más que el aporte del crédito universitario con aval del Estado. Y publican el listado de las personas que supuestamente, digamos, no han pagado, o realmente no han pagado. Y aparecen alrededor de 15 parlamentarios, y uno se da cuenta en el listado que la que encabeza los montos más altos es una candidata que hoy día es diputada, la señora Claudia Reyes, de Republicanos, con 38 millones de pesos. Y le siguen otras personas, en donde también hay gente de lo que fue la nueva mayoría, o gente vinculada a la izquierda, como Ulloa, Héctor Garría. Héctor Garría no está. ¿El diputado Garría? Sí, no está. O sea, él ha dicho que no está. Sí, pero no está, por lo menos en lo que salió publicado no estaba. Pero sí aparecen otros personajes, como Ulloa, que es diputado por Puerto Montt. Y la Emilia con un poquito nomás. Con algo. Era un poquito, un saldo a la Emilia. Sí. Yo le tengo mucho cariño, así que si me preguntan... Pero mira, eso es lo que uno dice, ya, está bien, esta gente tiene que pagar. Y la pregunta es, ¿por qué no dijeron cuáles eran los 6 autoridades de gobierno que no han pagado su CAE? Claro. La dejaron ahí, pero no los nombran. Al resto hay que nombrarlo. Pero estos no los tocamos. Entonces, el doble estándar. ¿Por qué no se dice cuáles son los funcionarios que van al casino? También. Claro, o sea, hay información que sí se puede transparentar y otra información que se reserva. Entonces, aquí hay que tener un estándar común con respecto a la entrega de información. Tiene que haber también un hilo conductor en cuanto a la moral que van a mantener aquellas personas que están asumiendo estos ejercicios de gobierno, porque van a tener que transar, van a tener que trabajar con distintos sectores políticos, de izquierda, de derecha, con comités, van a tener que tomar actitudes y decisiones. Un poco del carácter de Poduje no está mal. Bueno, Poduje es el símbolo del niño autoritario. Pero se necesita un poquito de autoridad. No, usted está confundiendo autoridad con el autoritarismo. Ya. Son dos cosas distintas. La autoridad te la da la formalidad. Él fue nombrado por un presidente electo legítimamente, que le dieron un mandato para gobernar este país durante 4 años. Y hay algo que se denomina el decreto de nombramiento, como es en este caso el ministro de Vivienda y Urbanismo. Esa es la autoridad. Él formalmente tiene una autoridad. Pero la conducta que yo tengo frente a eso es el autoritarismo que ejerzo para conducir ese ministerio. Bueno. La autoridad la tiene formalmente, pero el autoritarismo le aflora por los poros, claro. Porque, por Dios, este es un gobierno que incluso uno dice, Portales era mucho más prudente, y Portales pagó el costo alto por ser autoritario. Acuérdate que lo asesinaron en Tiltil, es decir, estos antecedentes... No fue en Tiltil fue Rodríguez. No, Rodríguez, pero lo asesinaron. Claro. Y Portales ha sido el símbolo de varios gobiernos de ultraderecha, como fue la dictadura. Claro. Porque por mantener un sistema de gobierno ordenado, con mano firme... Es que no es lo mismo ejercer la autoridad... Entonces, ya, yo acepto eso, autoridad y autorismo, pero autoritarismo. Básicamente autoridad es un concepto mucho más profundo, porque hoy día nosotros iniciamos las alocuciones con un saludo de autoridad, y la autoridad es una palabra que implica industria o trabajo duro y cercanía con la gente. Y hoy día nosotros ni trabajo duro ni cercanía con la gente es lo que se puede apreciar. Estoy oyendo la etimología griega del concepto autoritas. Pero mira, más allá de estas cosas, las decisiones tienen consecuencias. Y como dije delante, dato mata relato. Ellos dijeron que se habían encontrado primero con un país en quiebra. Segundo, de que es un país que estamos ya poco menos, y todos los indicadores dan cuenta de que este es un país que tiene indicadores todavía macroeconómicos sólidos. No estamos, ni tenemos un país destrozado, no estamos en emergencia, ni estamos tampoco quebrados, porque los indicadores de riesgo
por lo menos a Chile lo sitúa dentro de los países con menos riesgo a nivel latinoamericano, y dentro de los países de la OECD, uno de los que tiene menos riesgo. Es decir, cuando tú construyes un discurso falso, poco confiable, poco creíble, versus, digamos, los datos objetivos, te das cuenta que lo que están minando ellos es su credibilidad. Es decir, cuando el ministro Quirós dice que él tenía 40 millones, que efectivamente los tenían en diciembre, pero no explica de que esto es fluctuante, Eso, entonces te deja, y entonces aparecen 3.600 millones, entonces tú dices, bueno, aquí están minando la confianza y la credibilidad, y por lo tanto, como alguien dijo, este contador no ha entendido que él tiene un doble rol, es ministro de Hacienda, pero además es un político, porque si alguien es un político por esencia, por definición, es alguien que está conduciendo el ministerio más importante de los 26 ministerios que tiene Chile. ahora, yo creo que lo que le ha faltado a este gobierno desde un principio, primero pecó de exceso de triunfalismo a través de algunas autoridades. Segundo, le faltó morigerar, buscaba el concepto yo porque no estaba bien si era morigerar el lenguaje, en el sentido de que efectivamente cuando Quirós dice la caja al 2025 eran 40 millones de dólares, la caja eran al 2025 40 millones de dólares, pero deja ese punto suspensivo con un relato que implica que a partir de enero y febrero esas arcas se comienzan a llenar por los distintos ingresos, los distintos flujos que van generando. Claro, pero él no mintió cuando dice la caja tiene 40 millones de dólares, sí, porque ese es un dato real. Lo que hace él es omitir. Ahora, quien se afirmó de ese error comunicacional fue una izquierda que le sacó un tremendo dividendo. No culpemos al resto de las cosas que yo digo. No, él tiene que ser absolutamente responsable de lo que él porque es distinto que hubiese dicho sí. O sea, hay 40 terminamos con 40 millones 45, pero viene un aumento de flujo de caja para los próximos años, pero él que trató de marcar un punto político. Bueno, entonces y ese punto político asuma las consecuencias. Le jugó en contra. Y de ese punto político se ha hecho todo un vendaval en el que permanentemente se ha ido sacando mentiras de verdad, se ha ido puesto trampas lingüísticas, por decirlo de alguna forma, que han llegado, por ejemplo, a sacar esta famosa frase de que el país está quebrado, cuando lo que yo podría haber dicho con un lenguaje morigerado debiera ser, está el Estado de Chile o la administración del Estado de Chile en una situación de desorden. No, eso se llama estrés económico, fiscal. Hay un estrés fiscal, tenemos un estrés fiscal. Pero estrés económica, y por lo tanto... Pero también explicarle a la gente. Pero obvio, ¿En qué consiste? Eso significa que no podemos gastar más de los ingresos que tenemos. Pero tú aprobaste un marco presupuestario de 98.000 millones de dólares. Entonces, un país que tiene ese marco presupuestario no está en quiebra, ahora, no está cayéndose a pedazos. El error del gobierno es comunicacional. Si todos los problemas... nadie lo obliga. Bueno, porque hay falta, es la debilidad. Mira, el tema de Colonia de Dignidad, por ejemplo, de la negativa de expropiar por parte del Ministerio de Vivienda Colonia de Dignidad. ¿Por qué no puede? No. ¿Y por qué no dice la vamos a suspender o lo vamos a reprogramar porque hoy día no tenemos recursos? O vamos a analizar. No, es que la Contraloría determinó que Bienes Nacionales no puede expropiar un terreno particular. A lo mejor existen otros mecanismos, otras instancias, pero no hacerse cargo ellos de la pelota. Oye, me parece un buen tema, nosotros somos los que mandamos la señal. Lo pasa, Claudio, que sus señales pareciera ser que toman decisiones sin pensar las consecuencias que tienen. Porque no entienden que existe como contraparte un aparato político muy organizado donde existe mucha capacidad para centrarse en los errores por sobre las virtudes. Y le van a dar vuelta siempre el lenguaje. Mira, si estos son ellos han instalado los temas. Sí, ¿por qué vamos a culpar a los medios de comunicación de algo que ellos instalan solitos? Nadie le dijo al ministro de la Vivienda, diga esto. Claro, nadie le dijo a la vocera de gobierno, oiga, saque esto, publíquelo, y que Chile está quebrado. Ellos hicieron eso. Claro. Entonces ellos cometen los errores, pero falta... Ahora, ¿hasta cuánto tiempo más va a durar? Porque esto empieza... mira, lo más grave viene ahora. La otra semana, yo te dije,
vamos a sentir los efectos de la toma de decisión, porque el señor Quirós se le ocurrió que no había plata y por lo tanto el próximo fin de semana la gente va a tener que ir al supermercado, a ir a comprar y va a darse cuenta que le subieron el azúcar, le subieron los tallarines, le subieron todo. Claro. Es decir, entre un 15 y un 20% de aumento, y eso se va a sentir en el bolsillo de la gente. Entonces, cuando tú tienes una persona que no sopesa esto, bueno, la popularidad del señor Kast bajó en 15 puntos, en 15 días, uno por día. O sea, yo creo que están batiendo un récord. Y van a llegar al 24% porque eso es lo que... Ese es su piso electoral con el que... Piso electoral. Y va fortaleciendo otras redes dentro de la misma centro-derecha, que hoy día empiezan a ganancia, como es Río Revuelto, empiezan a obtener esta ganancia de pescadores, ya pensando en los 4 años que les queda al gobierno de Kast para levantar imagínate, porque el otro que anda dando vuelta por ahí es Parisi. Claro, que anda sacando punta al lápiz. Porque básicamente lo que hacen es eso. Entonces, tiene que apurarse el gobierno en establecer mecanismos de comunicación que sean eficientes y efectivos. Lo digo sin respirar por la herida. Una película muy graficante de ¿Dónde está el piloto? ¿Lo has escuchado el titular? Sí. ¿Dónde está? Entonces, ¿dónde está el liderazgo? Claro. Ahora, eso también pasa, y esto es un error, el tratar de ser lo suficientemente amplios como para integrar en un gobierno a todos los sectores políticos, a todas las corrientes de opinión, sin medir capacidades, talentos, sin tener un hilo conductor. Mira, este es el comportamiento que nosotros esperamos, porque yo te nombro a ti, Bernardo, para que tú seas cerémide, pero yo no te digo qué tipo de comportamiento espero de ti, cuáles son los... para saber si por lo menos tú tienes una afinidad moral conmigo. Mira, yo lo que he observado desde los años 90, cuando se recuperó la democracia, junto con el gobierno de Boris, son los dos gobiernos que más se han demorado en nombrar a las autoridades. Hoy día llevamos 15 o 16 días de gobierno y todavía han ido nombrando por goteo los ceremis. Y faltan todos los jefes de servicio. Y eso es producto de una negociación que antiguamente era fácil detectarla porque era... ¿Cuánto ganó Kast? ¿Cuándo ya supo que era presidente de Chile? Bueno, el otro día de la elección. En diciembre. Claro. Diciembre. ¿Cuántos meses han pasado? 2 meses. Claro. Más, pues. Y no han sido capaces de conformar el gobierno. Ahora, eso tiene que ver con el hecho de que antes la negociación se centraba y era fácilmente identificable quiénes estaban sentados en la mesa de negociación para determinar quién va a ser los ceremis de acá, quién va a ser el director regional de acá. Hoy día no se ve, eso es una nebulosa, es un secreto. Tenéis dos interpretaciones, pues, Claudio. O no tienen gente preparada, que es bastante posible que así sea, porque tú tienes que formar cuadros políticos para conducir un país. Aquí se ha ido improvisando. Y esa es la verdad. Hay gente que no tiene ninguna capacidad para conducir y mira, esto se va a ver reflejado en un pocos meses más cuando tengan que tomar decisiones y te vas a dar cuenta que Ceremi que fueron nombrados en esto están dando jugo. Sí, claro. Entonces, ¿cuál va a ser la autonomía que van a tener para tomar decisiones propias, sobre todo en provincias o en regiones? Me tocó a mí conocer algunos directores regionales, no en este gobierno ni en el gobierno anterior, o puede haber sido en el gobierno anterior, que no movían un dedo sin preguntarle a Puerto Montt, y Puerto Montt no movía un dedo si no le preguntaba a Santiago. Yo conocí un intendente que le pusieron el 5 minutos de la región del lado. Y hoy día es rector de la Universidad Austral. Y le pusieron el 5 minutos porque al levantar el teléfono a poder llamar a Santiago para preguntarle si podía a su senador si podía hacerlo. A Urresti. Sí. Todo era con permiso a Urresti. Y la única vez que tomó una decisión propia fue en el paso Cardenal Zamoré, donde trató de pasar primero porque era el intendente. Sí, claro. Eso ya eso lo vamos a cortar porque es muy de hocicón. Bueno, lo dejamos nomás. Entonces, eso se necesita. Autoridades que asuman desafíos y compromisos dentro de este gobierno y los puedan comunicar, porque hoy día el gobierno hace un anuncio con respecto, por ejemplo, a lo que es la entrega de balones de gas para las familias más vulnerables, que no será una gran ayuda, pero es una parte de ayuda que uno espera que se pueda reflejar a través de los medios de comunicación local, pero no hay un contexto. Tú has tocado, mira, hay gente que cree que el MESCO es poco menos que el Estado de Chile tenía que inyectarle recursos. Mentira. El MESCO es un mecanismo que dejas de pagar o recaudar impuestos. Eso es.
Claro. Y por lo tanto, si tú estás haciendo o subvencionando, dejas de percibir menos impuestos, menos cantidad de recursos, y eso lo pudo haber hecho gradual. Ellos aquí decidieron de traspasarle al consumidor directamente toda la carga. Y por lo tanto, digamos, no era necesario. Hay gente que cree, oiga, pero si el gobierno está sin plata y tenía que poner. No, si dejas de percibir impuestos simplemente. Entonces, ya es arreglón seguido, te demuestra esto de goteo, que efectivamente nunca pensaron la medida. Nunca la sopesaron adecuadamente, porque tú sabes que ellos pagan $20 millones por concepto de pago que tienen que hacer por la subvención que van a recibir las personas que consumen parafina, las personas que van de la colección de la locomoción colectiva. Eso significa para el Estado de Chile desembolsar 20 o percibir 20 millones menos de recursos, versus los 560 millones de pesos que van a percibir por más, porque estás pagando tú, yo, lo que es, y tanto como nosotros, lo que es, digamos, el impuesto a los combustibles. Eso es la verdad. Eso gastaste 20 y estáis recaudando 560. ¿Para qué? ¿Sabes por qué? Porque le tienen que el compromiso con ellos, con el 1% más rico. Claro. Le van a bajar, las empresas van a bajar del 27 al 23 y por lo tanto tienen que hacer caja. Ahora, siempre y cuando efectivamente se cumpla esta meta de ir saldando en 2 años las cuentas o los créditos que se adquirieron durante el gobierno de Gabriel Boric hacia el extranjero. Pero si eso es marginal, ¿no? Si, imagínate esto de la deuda del CAE, con todo lo importante que sea, lo que van a percibir por concepto de pago es marginal. Si el marco presupuestario de Chile son 98.000 millones de dólares. Es una cifra enorme. Entonces tú dices, bueno, el gobierno tendrá que ir explicando las medidas que está tomando, pero cuando yo veo de que se está improvisando, de que no hay un proyecto de desarrollo, no está claro para dónde vamos. Pero que coordinen una línea de comunicación. Bueno, pero si su descoordinadora que tienen ahí de vocera... No puede salir en Televisión Nacional un tema que no se replique rápidamente en regiones para que la gente pueda tener acceso. Bueno, pero viste tú el texto, yo tuve acceso al texto de la bajada que tenían que hacer. Sí. Y tenían que... y no se hizo. Bueno, ¿y qué iban a hacer si está todo lleno de errores? Entonces tienen una vocera que le falta vocabulario. O sea, regálale un sinónimo y antónimo. Hay unos libritos chiquititos que dice de sinónimo y antónimo, porque a ella le cuesta, ¿te has dado cuenta? Le cuesta reconstruir o construir un relato coherente, creíble y confiable. Con respecto al CAE, el diputado Héctor Barría publicó en sus redes sociales una declaración pública que dice no juinayo. Entonces, lenguaje, tú puedes usar el lenguaje de la forma que tú quieras. No, me refiero a la vocera, porque la vocera de verdad está dando jugo. Claro, bueno, es parte de la inexperiencia. No, pero oye, si esto es más que experiencia, es falta de vocabulario. Claro. Otra cosa con guitarra. Faltó un taller intensivo. Mira, sí, anda, consíguete un libro. Yo la próxima me comprometo a traer el libro de sinónimo y antónimo. Yo no quiero. Durante 4 años del gobierno de Gabriel Boric me tocaba conversar con autoridades regionales que la verdad es que tenía 2 alternativas. O le pegabas en el suelo o mejor no hablaba. Yo prefería no hablar y no estar calentándome la cabeza con claro, eso eran de, como llaman los sus territorios, claro. Pero aquí estamos hablando del central. Del central. Entonces, a nivel regional vamos a ver cuáles son de las autoridades. Y se va a aprobar la primera semana. En los primeros contactos realmente puedes conversar con... Yo no tengo nada en común con los comunistas, pero la cabrita que estaba de vocera duró 4 años como vocera y lo hizo bien. Claro, y tenía lenguaje. Porque tenía vocabulario. Ella es presidenciable. Tenía vocabulario y era confiable. Claro, y bonita, y es presidenciable. Y es bonita, pero le falta vocabulario. El partido actúa... Claudio, es bonita, pero le falta vocabulario. Pero el partido actúa en forma coordinada a respaldar a aquellas que son figuras. Si no, acá los primeros disparos... Nadie le ha dicho lo que tiene que decir y lo ha dicho mal. En la derecha es muy frecuente el fuego amigo. Pero oye, si es ella. Claro. Salió arrancando. ¿Quién va a poder? Bueno, pasemos un poco al tema internacional, un poquito, porque hoy día se ve también este manejo de los medios de comunicación, de las fake news y la información falsa, mientras algunos dicen que, ya ahora salió un ejército de bots
a explicar que Donald Trump tiene problemas psicológicos y mentales y que probablemente no termine su mandato porque prácticamente está cagada. Mientras él sale diciendo que ya Irán está destrozado porque ya no tiene nada más que hacer y que le va a cobrar el costo de la guerra al mundo árabe porque ellos han sido los beneficiados al despejarle el estrecho de Hormuz. ¿Y a Israel? No, Israel se estaría replegando ya porque lo está dejando solito. Así que este es un proceso de guerra que debería terminar pronto. Mira, yo espero que cuando manden esta nueva nave a la Luna encuentren petróleo. Porque ahí van a saciar el hambre de Trump. Claro, pero porque es curioso, los tipos intervienen donde hay petróleo. Claro. Hay un mineral que en la Tierra existe muy poco, que genera gas ilimitado y que está en la Luna, que es una de las causas de por qué está... No, yo creo, te doy firmado que es petróleo. Es petróleo. Bueno, con petróleo, con verano, con autoridades en proceso de instalación. Seamos serios. Yo creo que en 2 meses más se va a empezar a hablar de los temas más serios de la política, porque ahora todavía uno puede decir, bueno, que los no sabía. norteamericanos, donde hay petróleo, ese pobre país va a estar en peligro. Cuba no tiene petróleo, pero va a ser... Pero un niño símbolo. Pero España sí, porque Trump dijo España. Yo insisto, todos los países que tengan petróleo están corriendo un riesgo. Y Chile está corriendo un riesgo serio porque tenemos 2 elementos que les interesan a estos señores. Uno es el litio y el otro es el cobre. Y a los europeos les ha salido barata la guerra contra Irán porque ellos no han disparado ni un tiro ni han gastado ni un... Imagínate, alguien tiene que poner la sensatez en este mundo. Imagínate Europa que se hubiese involucrado en esto. Sí. Tenemos la Tercera Guerra Mundial. Que vuelva... Bien. La locura en su punto máximo. Muchas gracias, Bernardo, por haber estado con nosotros. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Que tenga un excelente feriado de Semana Santa. Usted espere el conejito, que le traerá algún dulcecito seguramente. Bueno, soy diabético. Estamos en las mismas. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.